Lugar de concentración política, la residencia de los mandatarios de México, Los Pinos. ¿Qué historia nos puede contar esta antigua edificación? ¿A cuántos presidentes ha albergado? Si las paredes hablaran, ¿qué secretos presidenciales nos contarían? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La residencia de los presidentes en México, conocida como Los Pinos, se encuentra en un lugar que ha presenciado importantes sucesos históricos, enclavada en el bosque de Chapultepec. El nombre de este da cuenta de su antigüedad, pues en náhuatl significa Cerro del Chapulín. En el bosque de Chapultepec, en tiempos de Moctezuma I, este lugar adquirió importancia como alojamiento y recreo de los gobernantes y como jardín mexica. El Tlatoani Izcóatl grabó su efigie en las rocas del cerro. Se edificaron también templos en la cumbre de este cerro en la época de hambruna en el gobierno de Moctezuma y Wilcamina. En 1459, el rey Nezahualcóyotl mandó construir en Chapultepec sitios de descanso para disfrutar de la tranquilidad que ofrece este hermoso sitio. Vemos que desde tiempos muy antiguos este espacio ha sido valorado y ocupado por personajes de importancia, tanto el bosque como las construcciones que se hicieron ahí y en sus alrededores. Después, en tiempos del virreinato, en 1550, el lugar toma el nombre de la Loma del Rey, en honor de Carlos I de España. Se construye un molino, llamado el Molino del Rey o Molino El Salvador. Ahí se trituraba el trigo hasta convertirlo en harina. Por realizarse esta actividad de tanta importancia en la producción, la propiedad pertenecía a la corona española. También se dice que perteneció a Hernán Cortés y después a Ruy González, quien llega a México con la expedición de Pánfilo Narváez. Después se tiene registro a otro dueño, con el nombre de Juan Javier Altamirano, abogado y albacea de Hernán Cortés. Esta propiedad pasó por diversas manos. En 1853 pertenecía a un panameño llamado José Pablo Martínez del Río, que construyó al lado del molino un rancho estilo inglés, con jardines y caballerizas, y lo llamó La Hormiga. Se cree que porque este insecto abundaba en el lugar. El Molino del Rey sirvió en varias ocasiones como sitio de defensa o como almacenaje de pólvora. En tiempos de la independencia sirvió como fuerte y fábrica de cañones. El 8 de septiembre de 1847, ahí acontece la batalla del Molino del Rey, en la que el ejército mexicano, al mando del general Antonio de León, enfrenta a las fuerzas invasoras estadounidenses, comandadas por el general Winfield Scott, que fueron las vencedoras. Sin embargo, hubo muchas bajas en ambos bandos. Antes de que Los Pinos fueran designados como lugar de residencia presidencial, la morada presidencial tuvo otras sedes. Después de la independencia, en 1821, Agustín de Iturbide, proclamado emperador de México, designa la segunda residencia de Hernán Cortés como Palacio Imperial, actualmente el Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde habitaría el gobernante, aunque realmente Iturbide nunca llega a ocupar el Palacio Nacional. Él se asentó en el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, actualmente el Museo Palacio Cultural Banamex, en el centro de la ciudad. Es hasta el primer presidente con Guadalupe Victoria que se ocupa el Palacio Nacional como residencia presidencial. En ese mismo espacio habitó Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santana y Benito Juárez. La estancia de este último se vio interrumpida en 1872 por el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Posteriormente regresa, pero se instala en el ala norte y redecora el Gran Salón de Acuerdos. Dato histofílico: Benito Juárez fallece el 18 de julio de 1872, víctima de un infarto en el miocardio, en el primer piso del segundo patio del Palacio Nacional.
Su deceso fue anunciado al trueno de cañones y se decretó luto nacional. Después se habilita el castillo de Chapultepec como residencia oficial en el año de 1882. Previamente lo había habilitado Maximiliano de Habsburgo y era también sede del Colegio Militar. El primer presidente en ocupar el castillo de Chapultepec fue Manuel González, amigo de Porfirio Díaz. Después, el mismo Porfirio Díaz pasaba largas temporadas en el castillo, pero él vivía realmente en una calle llamada Cadena, en el número 8, cerca de Palacio Nacional. Vivieron en el castillo de Chapultepec Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. También Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. En 1916, el presidente Venustiano Carranza expropió el Rancho de la Hormiga y el Molino del Rey, bajo la justificación de que el gobierno tenía la necesidad de tomar posesión del rancho. Los herederos de José Martínez del Río, propietario original del rancho, intentaron que se les devolviera la propiedad, y fue hasta febrero de 1923 cuando, después de un juicio testamentario, Álvaro Obregón, como presidente, autorizó la compra del predio a la familia. Carranza, sin embargo, no habita este rancho como morada presidencial. Fue Álvaro Obregón, pero como presidente de Marina, y después Plutarco Elías Calles y su familia, pero en su cargo de secretario de Gobernación. Mientras tanto, también fue habitado por otros políticos, como el general Manuel Pérez Treviño, jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Obregón. Entre los años 1925 a 1929 lo habitó el general Joaquín Amaro Domínguez, secretario de Marina, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Él construyó las caballerizas, una alberca donde había estado un estanque, los frontones, el stand de tiro, así como los campos de polo y el campo Marte. Este predio en realidad comienza a ser usado como morada presidencial por Lázaro Cárdenas, que se niega a habitar el castillo de Chapultepec por creerlo demasiado lujoso y ostentoso. Otros dicen que no le parecía correcto compartir la morada con los fantasmas de Maximiliano y Porfirio Díaz, y así abre sus puertas al público como Museo Nacional de Historia. De esta manera, la residencia presidencial es trasladada a La Hormiga, que Cárdenas bautiza como Los Pinos, en recuerdo de la casa donde conoce a su esposa Amalia Solórzano, la cual tenía una huerta con pinos. A partir de esa primera ocupación presidencial, cada presidente fue adecuando y adaptando la construcción a sus necesidades y gustos, ampliando las construcciones dentro del predio. El acondicionamiento para residir en esta propiedad implicó varias reparaciones, en general un proyecto costoso, pues instalaron oficinas donde estaba la escuela de tiro, se construyó la alberca con baños y vestidores, además de hacer el acceso a la casa por la calzada de Molino del Rey, así también como una casa que se llamó la de Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho en su periodo de gobierno hizo algunas adaptaciones, pero fue Miguel Alemán Valdés quien mandó construir una casa. Esta era muy lujosa, en un estilo francés, con 3 niveles. En la planta alta, las habitaciones, en la segunda, el despacho del presidente, oficinas, salones, comedor y cocina, y en el sótano, la sala de cine y el boliche. Además, también mandó construir un túnel secreto que conducía a un búnker en el sótano. Tenía varias entradas simuladas a lo largo de la casa. Adolfo Ruiz Cortines también construyó una casa donde vivió su hijo y su esposa, y esta lleva su nombre. Adolfo López Mateos no vivió en Los Pinos, continuó viviendo en su casa de San Jerónimo, y esta solo la utilizaba para recibir visitas, pues quería mantener su privacidad. Gustavo Díaz Ordaz llegó en el año de 1965. Uno de sus hijos se casó en Los Pinos. Él realizó reconstrucciones a la alberca y La Hormiga la adecuó como la oficina de su esposa. Dato histofílico: la aeronáutica en México prohíbe a helicópteros y drones y cualquier otro tipo de aeronave volar por encima del área que ocupa más de 100,000 metros cuadrados. Luis Echeverría, el siguiente presidente en ocupar esta residencia, buscó darle un toque mexicano a la construcción. Realizó varias modificaciones haciendo arcos que comunicaran los salones. Quería que Los Pinos fuera un reflejo de las casas mexicanas. José López Portillo se instaló en 4 casas con sus hijos, esposa y madre, que fueron remodeladas a su llegada. En la casa principal se construyó una cocina.
Y en 1979, la Casa Lázaro Cárdenas recibió la visita de Juan Pablo II. Miguel de la Madrid se llevó a su hermana y a su madre, se adecuó nuevamente a las necesidades y se construyó al interior un paseo histórico acerca de la batalla del Molino del Rey, además de 2 estacionamientos subterráneos. En la estancia de Carlos Salinas de Gortari se construyó el Salón Adolfo López Mateos, el cual tiene la función de sala de conferencias, además de un estudio de televisión. Dentro de Los Pinos está la Calzada de los Presidentes, que cuenta con esculturas de cada uno de los presidentes de México, y obviamente cada sexenio se añade una nueva. Dato histofílico, dentro de Los Pinos ha habido diversos eventos, desde bodas, fiestas y conciertos. Luis Miguel ha sido uno de los artistas que más ha visitado la residencia presidencial. En 1981 asistió por primera vez para amenizar la boda de Paulina López Portillo, y 7 años más tarde volvió para cantar en el festejo de 15 años de la hija de Carlos Salinas de Gortari. En el sexenio de Ernesto Zedillo se colocó una gran puerta verde de hierro fundido a la vuelta de Avenida Constituyentes, sobre Parque Lira y Molino del Rey, y a través de esta solo podía entrar el presidente. Con la llegada de los gobiernos panistas, primero Vicente Fox Quesada toma la decisión de no habitar la residencia oficial de Miguel Alemán, que hasta entonces había sido habitada por los gobiernos priistas, sino que la convirtió en oficinas y vivió en una de las cabañas de Los Pinos, la cual mandó remodelar con un costo de 60 millones de pesos. Del mismo modo, en 2006, Felipe Calderón Hinojosa vivió en otra de las cabañas de Los Pinos y dejó en la casa de Miguel Alemán el despacho presidencial, el Salón Blanco, la biblioteca de José Vasconcelos y un comedor. En el periodo de Enrique Peña Nieto se hicieron remodelaciones que causaron un gran revuelo, debido a que se querían mantener en secreto por su alto costo, que sin duda parece una tradición en la mayoría de las sucesiones presidenciales. Actualmente, el complejo tiene un espacio de 100,000 metros cuadrados, 14 veces más grande que la Casa Blanca en Estados Unidos. En total, cuenta con 4 casas independientes dentro del territorio: la Casa de Miguel Alemán, Casa de Adolfo Ruiz Cortines, la Casa Lázaro Cárdenas y la Casa Anexa, y está abierta al público a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te ha parecido la historia de este antiguo recinto? Compártenos si ya has visitado Los Pinos y qué te ha parecido. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas nuestro siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.